Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí en Íntegramente. Me saluda Magali Morotifora, terapeuta holística, facilitadora a través de las artes expresivas, ingeniería informática, y al otro lado Luchi Gersi, coach educativa. Bueno, también sabe un montón de coaching por valores, POI, madre, amiga. Ya no digo mujer, pero es el cliché. Bueno, hoy día vamos a hablar, hablando de que es madre y ha sido esposa. Vamos a hablar de comunicación asertiva en familia y pareja, ella desde esos enfoques. Entonces vamos a ver ese tema súper interesante que nos lo han pedido y vamos nuevamente a tratar el tema de hablar sin herir y las claves de la comunicación. Es un pequeño spoiler ahí. Luchi saluda y empiezas con nuestro podcast. Ok, ¿cómo están? Sí, bueno, este tema es muy bueno porque en todo el transcurso de mi matrimonio, lo que duró, que fueron casi 20 años, pasé por varios momentos y la comunicación, a pesar de que yo amo comunicar, me iba dando cuenta que no era tan eficiente. ¿No? Porque eso de que no me entiendes, pero ¿por qué no te das cuenta? Y cuando uno empieza a entender que la comunicación no es solo hablar, sino es la postura, la cadencia de mi voz, ya lo hemos hablado en algún momento, que yo te puedo decir que te vayas al mismo infierno, pero no hay coherencia, pues te estoy hablando lindo, bonito, sonriendo, pero estoy diciendo algo horrible. Entonces, es muy, muy importante. Y ahora vamos a enfocarnos un poco en lo que es familia y pareja, porque es una, digamos, preocupación latente en personas que vienen a mí. Me dicen, Luchi, tengo este problema, no entiendo si hablo chino, mandarín o qué, que no me están entendiendo. Entonces, hay una frase que me gusta que dice, lo que no se dice con respeto se acumula con resentimiento. Entonces, no sé si Maga, ¿tú nos quieres dar el concepto de qué es la comunicación asertiva? A ver, cuéntanos. A ver, bueno, vamos a ver. Asertivo, ¿qué es ser asertivo? Bueno, pues vamos a empezar como con preguntas, ¿no? No sé si como ya un poco dijo Luchi, ¿te ha pasado que intentas decir algo que sientes, pero terminas discutiendo? Entonces, como un poco ha dicho Luchi, es no encuentras las palabras exactas para comunicar eso que tú quieres de una manera que le llegue al otro, ¿no? Ese es uno de los temas que no hacen que haya una comunicación asertiva, ¿no? Comunicar de una forma no adecuada, ¿no? Y lo otro es, mejor no comunico porque sabes que flojera, no quiero conflicto, no tengo tiempo, pero eso te lo tragas, así tan directo como eso, y te cargas por dentro y las enfermedades, etcétera, etcétera, que ya hemos hablado, ¿no? En la familia, la pareja, definitivamente hay un amor, hay rutinas y el día a día también le agrega como su sal y su pimienta. Entonces, lo que quiero decir que en esto es que no es perfecto, ¿no? Y un ingrediente que puede agregar una fisura adicional es que si no nos comunicamos correctamente puede quebrar esos vínculos hasta llegar a romperlos, ¿no? Y también, por el otro lado, si aprendemos, puede fortalecerlos. Entonces, ¿qué es realmente? Es la capacidad de expresar lo que sentimos, las ideas que tenemos e incluso las opiniones de una manera confiada y reduciendo las posibilidades de generar un conflicto y las posibilidades de malinterpretación. Sabemos que la otra persona escucha por el contexto que tiene el otro, pero si somos claros y usamos, digamos, eh, las palabras, las frases con hechos o neutras, eso va a permitir una mejor comunicación. Entonces, dicho esto, es permitir que no interfieran los juicios o las preconcepciones. Lo que decía, tú tienes un contexto, ¿no? Y puedes malinterpretar. Si yo puedo decir, ay, mira, Luchi, a mí una chompa blanca no me quedaría bien, de repente Luchi entiende por su contexto a que me queda mal el blanco, ¿no? Entonces hay que de repente conocer a la otra persona, hablarlo diferente. O sea, no digo que la responsabilidad sea de uno, es de los dos. Y por eso es las repreguntas que también hemos hablado en
¿Por qué, qué me queda mal o qué quieres decir, ¿no? Entonces es un cúmulo de cosas, ¿no? Pero sobre todo mirar hechos, no permitir que interfieran los juicios o las preconcepciones que ya les he dicho. Hacia las personas son los hechos, ¿no? Requiere de muchísimo respeto, no tomarse nada personal, saber como tal cual, ¿no? Estar mucho en el presente también. Bueno, y la otra arista es em, callarse, ¿no? Evitar el conflicto a toda costa, trata de tranquilizar a los demás, pidiendo disculpas, ¿no? Tampoco dejas expresar a la persona y generas ansiedad, entonces es como una bomba de tiempo, ¿no? Mm. Entonces, en resumen, debemos permitirnos expresar lo que sentimos de una manera tranquila, sin juicios, sin cosas preconcebidas, viendo hechos, dónde estoy, cuál es el contexto, con quién me estoy comunicando, en qué situación es un tema laboral, estoy en la casa, ¿no? Cómo me siento, ¿no? Em, y permitirnos indicar cómo nos sentimos. Mira, esto me incomoda, de repente lo estoy entendiendo mal, ¿no? Entonces, la comunicación asertiva es un punto medio entre callar y y atacar. O sea, atacar es una palabra muy fuerte, tal vez lo decía el concepto, sino, o sea, no quedarnos callados, pero cuidar las palabras que utilizamos. No es decirlo bonito por quedar bien, es decirlo claro, desde el corazón y cuidando el vínculo con el otro, con respeto y cuidarnos a nosotros. Es como le un cúmulo de cosas, saber poner límites, o sea, no como déjame, ¿no? Entonces no es un déjame o te gritas, sino es, ¿sabes qué? En este momento mejor no hablamos, ¿no? Entonces no es fácil, claro que no, pero estando presentes y podemos ver mejor el contexto, ¿no? Siempre que tengamos un conflicto es como, ¿dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Qué ha pasado antes? ¿Qué ha pasado después? Em, Me lo estoy tomando personal, sentir el cuerpo, ¿no? ¿No? Como dijimos antes, ¿no? Me dolió esto que pasó por esto, necesito que me escuches por esto, no estoy de acuerdo, ¿no? Tal vez entendí esto, me permites hablar, ¿no? Evitar la comunicación agresiva, porque a veces en defensa, por supervivencia, ¿no? Aplastamos y y es como aplastar, 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 ¿no? Em, Y bueno, eso hace que las personas también, bueno, ahí pues te vuelves un poco rígido, no hay flexibilidad, ya empieza a degradarse la relación, ¿no? El sarcasmo, que en algún momento lo hemos dicho, tratemos de evitarlo. A veces se nos sale por los poros, ¿qué vamos a hacer? Pero hay que tratar de estar como enfocado, ¿no? Em, y una vez más, es conocernos y conocer con quién estamos haciendo el vínculo y no tomarlo personal, ¿no? Y chequear cómo se siente el cuerpo. Em, Básicamente eso. O sea, ¿por qué les vuelvo a repetir? Porque, o sea, casi todo se centra en conocerte y conocer a la persona, no estar en el presente. Casi todo lo que hablamos es como estar presentes, atentos, escuchando. La clásica que te dicen, ¿no? Tienes dos oídos, una boca. Eso. Es un poco un mix de lo que tengo por compartir. No sé, Luchi, ¿qué quieres agregar? Sí, acá bueno, como estamos hablando básicamente de lo que es pareja y familia, estamos hablando de gente que se conoce o que se está conociendo, porque el ser Claro. humano es proceso y definitivamente mañana no vamos a ser los mismos que hoy. Sin embargo, cuando hablas del sarcasmo, sí es bueno entender algo. El sarcasmo no es un humor inteligente, es un humor malvado. ¿Ok? Ujú, Entonces es una forma como alturada de insultar, degradar o burlarse de alguien. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay personas que son literales, que no entienden el entre líneas, que no entienden que es una broma. Y esas personas se lo van a tomar personal y sufren y sienten emociones displacenteras, porque hay que recordar que si el involucrado en la broma no se ríe, no es una broma, ujú. ¿ok? Estamos hiriendo a alguien delante de otra gente. Entonces, si queremos realmente tener una comunicación
respetuosa y que nos respeten, tenemos que empezar nosotros por respetar al resto. Diferente que sean dos sarcásticos que se lancen el uno al otro las jabalinas verbales. Bueno, está bien, así funcionan y son felices, pero no todo el mundo lo va a interpretar, sentir de esa manera. Hablando de números, el 7%, saliéndome un poco de lo que es el sarcasmo, el 7% de la comunicación más o menos son las palabras que digo. El resto es mi postura, mis hombros, mi corporalidad y la manera en que lo digo, la cadencia de mi voz, que ya lo hablé hace un ratito. Entonces, lo que dice Magali es muy importante. Cuando hablamos con gente que queremos, hay que estar muy presentes y no solamente sentir nuestro cuerpo, ver a la otra persona. Si estamos diciendo algo desagradable, así sea llamarle la atención a un hijo, y vemos que se empieza a poner rojo, que su respiración empieza a ponerse agitada, quiere decir que esa persona está entrando en estrés. Cuando alguien entra en estrés, no va a entender al 100% de lo que estoy hablando. Quiere decir que tengo que parar. Entonces tenemos que aprender a leer al otro y no una máquina de... Yo era una máquina de palabras, ¿no? Y a veces no me percataba. Cuando estudié PNL, ahí recién la programación neurolingüística te enseña mucho el tema de leer a las personas y ahí recién me daba cuenta que tenía que parar. Porque o sea, yo creo que estoy comunicando muy bien, pero a veces no lo estoy haciendo. Y en los niños es más notorio, ¿no? Los niños se expresan más. Ya cuando son adolescentes ya es como hablar con, no sé, con un holograma, porque el adolescente es bien difícil de leer. Y como es circunspecto y se calla, entonces ni siquiera hay un feedback a veces y nosotros seguimos. Y es aburrido. Entonces es importante hacer lo que decía Magali, el parafraseo y el decir, ok, me estás queriendo decir esto, me podrías decir en tus propias palabras qué te acabo de decir. ¿Podrías explicarme qué cosas has entendido de lo que hemos conversado? O sea, invitarlos a la reflexión y asegurarnos de que lo que hemos dicho realmente se entendió y no entendieron otra cosa, ¿no? Porque cuando tú pides a alguien que diga con sus propias palabras lo que ha entendido, pucha, te ahorras un montón pero si yo quería decirte esto, pero si mi intención era tal, pero si yo quería que hagas esto, no. Siempre es bueno, sobre todo cuando son niños, cuando uno da una orden o dice algún concepto, mira, tú deberías entender que pegarle o que decirle tal cosa a tal persona, quiero que me digas en tus palabras qué entendiste y asegurarnos de que el mensaje ha sido bien entendido. No, ahora, si nos vamos un ratito a la neurociencia, por ejemplo, todo lo que es la comunicación asertiva en el sistema de recompensa cerebral, hablar y escuchar con empatía te va a activar áreas del cerebro como el córtex prefrontal, ventromedial, que bueno, son palabras medio complicadas, y el cuerpo estriado, que son partes del cerebro, pero que en resumen están vinculadas al placer. ¿Ok? A la toma de decisiones y al bienestar emocional. Entonces, estamos hablando de que cuando hay una comunicación asertiva y hay una comunicación fluida, eh, la parte del placer se activa. Entonces, es un placer conversar contigo, no es una molestia hablar contigo. Y el uso del lenguaje amable y claro, pues no tienes que hablar, ay, ñi, sino que es hablar bonito, tranquilo, sin violencia, sin subir la voz, sin hacer esto, ¿no? Eso favorece la liberación de dopamina y de oxitocina, que sabemos que la oxitocina fortalece los vínculos afectivos y la dopamina es lo que te hace sentir placer y motivación. Entonces el cerebro social responde mejor al tono emocional que al contenido, que es lo que hemos hablado hace un rato. O sea, no es tanto lo que dices, sino cómo lo dices. Ahora, Daniel Goleman, el autoridad en lo que es emociones, dice que el tono de voz y las expresiones faciales tienen más impacto en la percepción emocional que las palabras en sí. ¿Ok? Entonces, el sistema límbico, además, que ya hemos hablado de él, reacciona primero al tono y gestos antes de procesar el mensaje racional. ¿Ok? Entonces, si yo me acerco matonesca, ya, ya estoy dando un mensaje. ¿No? Yo siempre digo, bueno, en varios videos hemos hablado que mis hijos llegaban del colegio y decía, hola amor, ¿qué tal? Ahí.
Bien. Pucha, me dices bien, pero estás con la mochila así, con cara de poto, y te vas y te metes a tu cuarto. O sea, imposible que yo piense que te fue bien. Así digas bien, ¿no? Ujú, Entonces, es importante entender que la comunicación no verbal me está diciendo algo. No hagamos caso. No es que siempre viene así, que parece un zombie. Entonces, a la hora del almuerzo, como almorzábamos juntos, ya nos sentábamos y empezábamos a conversar. Y ahí ya soltaban un poco más de prenda, pero no quedarnos con eso, ¿no? Porque la amígdala, a ver, cuando la comunicación es conflictiva, ¿no? Y cuando empiezo a pelear y empiezo a hacer, a hostigar y a fundir la paciencia, la amígdala cerebral, que acuérdense que es el serenazgo del cerebro, se activa y se activa mucho con las críticas, los gritos o los juicios. Entonces, el chico lo que quiere es correr, la pareja lo que quiere es huir. Si tú empiezas a ser una persona agresiva en tu comunicación, lo que quiere el otro es irse porque su cerebro, no es porque es un desgraciado, porque nunca me escuchas, porque eres un estón tal por cual, no. Su cerebro responde automáticamente, uy, no, acá hay que salir, porque esto es peligroso. La ujú, asertividad no. La asertividad activa el circuito de la autorregulación y la regulación emocional. Entonces, ayuda más bien a mantenernos con apertura y escucha. ¿Ok? Entonces, tú, Magali, tenías un dato importante, algo de segundos. Cuéntanos un Ah, poquito. bueno, que necesita 6 segundos el cerebro para calmar una emoción intensa, ¿no? Hay unos estudios de Harvard que una emoción intensa dura aproximadamente 6 segundos antes de que el cortes que ya nos mencionó Luchi pueda intervenir. Entonces la pausa, ahí una vez más la importancia de la pausa, ¿no? Practicar la pausa antes de responder evita las reacciones como impulsivas, ¿no? Y la respuesta es un poco más consciente. ¿No? Eso de acción-reacción a veces, y debe Mm. haberles pasado, ¿no? Respondes algo y luego dices, Dios mío, ¿por qué dije eso, no? Y es porque fue acción-reacción y no le dimos esa pausa para que viajen esos 6 segundos y se pueda intervenir de una manera un poquito más tranquila y más coherente o más asertiva, que es el tema de hoy, ¿no? Eso. Ujú. Y bueno, retomando el tema de familias y parejas, que es el tema de hoy, pues estadísticamente también el 67%, si no son más, conflictos de pareja son debidos a esta falta de comunicación, ¿no? Entonces, más de casi todo es problema de forma, más que contenido. ¿No? De la forma en que se comunica, un poco lo que ya comentó Luchi, ¿no? De la postura, las palabras, ¿no? Y adicional a eso, nos cuesta hablar de nuestras emociones, ¿no? Entonces, si de por sí nuestros padres les ha costado hablar al criarnos de las emociones, probablemente si no llevamos un proceso, a nosotros también. Entonces, en una encuesta que se hizo hace un par de años en UNICEF, también admitían, reconocían que el 90% de la muestra le costaba hablar de las emociones, ¿no? Ujú. Más hablan de conducta o rendimiento que de emociones. Y es como, pues tiene sentido, ¿no? Por la manera como se ha ido manejando la crianza a nivel global, salvo excepciones, ¿no? Es como el cotidiano, porque en ciertas etapas de la humanidad o ciertas épocas ha sido más importante eso que recién ahora que se le está poniendo un poquito más foco a la otra arista de necesidades que tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces no sorprende la estadística. Y, y bueno, entonces sí que estas fisuras, estas rupturas se podrían evitar, porque también han hecho el estudio inverso, ¿no? Aquellas parejas en que tenían una escucha activa y pueden expresar sus necesidades sin culpa, tienen un porcentaje casi el 70% de que estén contentos en su vínculo y permanezcan en el vínculo. Entonces, podemos así en sinfín de estadísticas, pero el resumen es que todo esto no solo es teoría,
sino también han hecho muestras para probar que esto es un elemento importante para la mejora en la convivencia familiar, de pareja y en los vínculos en general. Y como decía Luchi, la pareja y la familia son como los vínculos más importantes y los que se conviven a diario. Como anécdota, nada más en la mañanita estaba estudiando y también escuchando un podcast que hablaba sobre el apego y también recalcaba, ¿no? que pues la familia y la pareja son como los maestros y donde podemos observar estos comportamientos y estos vínculos. Y según tu modelo de apego también probablemente sea tu comunicación. Entonces es importante también darle una revisión a eso. Y porque puede ayudar a entender a ese hijo, a esa pareja que tiene otra forma de relacionarse. Bueno, si quieres agregar algo, de repente algo acerca de si existiera alguna diferencia biológica, o neurológica, acerca de la comunicación hombre-mujer. Sí, bueno, ¿Existiría? es gracioso porque la mujer pues puede decir, creo que algo de 40.000 o 50.000 palabras por día y el hombre algo de 5.000. O sea, el hombre es una fracción, entonces por eso es más monosílabo, o sea, son pocos los hombres que llegan del trabajo y quieren conversar, ¿no? O sea, normalmente la mujer es la que más habla. Hay estudios en neuropsicología en la Universidad de Stanford que dice por las diferencias hormonales y de socialización, hace que los hombres tengan mayor inhibición de expresión emocional verbal, lo que impacta en el diálogo familiar si no se equilibra con asertividad. Entonces, si de por sí el hombre tiende a decir menos palabras al día que la mujer, emocionalmente también hay mucho problema, ¿no? Yo recuerdo en una clase que tuve de coaching educativo con una gran maestra española que ella ya hacía coaching educativo hace más de 25 años y decía, ¿no? Las frases tontas como los hombres no lloran. Entonces se les hace creer que está mal si quieren llorar y entonces por ende está mal si quieren expresar un sentimiento de debilidad, ¿no? O sea, o frases como, si lloras me voy a poner triste. Y eso es manipulación pura. O Claro, sea, hicieron un ejemplo de dos niños y había uno que hacía pataleta y la mamá le dice, te voy a comprar esto si te callas. Entonces no estás atendiendo el problema de fondo, estás simplemente echando tierrita encima. O decir cosas como, si te portas bien, te voy a comprar, te voy a llevar, o sea, bueno, al comienzo puede funcionar, pero si ya el niño no funciona, si no le vas a dar algo a cambio, entonces no estás educando, no estás mm, creando ningún hábito, no estás condicionando una conducta. Así que evitemos eso de que también decirle al niño, ¿sabes qué? Ay, ¿cómo le dices eso a tu hermanita? Anda, abrázala. Y el niño está podrido porque la niña lo claro, porque le estaba quitó el fregando. juguete, bueno. Y entonces no, tú no puedes forzar que alguien le pida disculpas a otra persona cuando no lo siente. Lo que puedes hacer es decir, mira, anda a tu cuarto, relájate, tranquilo, respira y cuando estés ya bien, vas a conversar con tu hermanita y la vas a abrazar o le vas a pedir disculpas o lo que sea porque le has metido pues un cachetadón o le has tirado algo o le has gritado horrible, ¿no? Pero no es que decís, ya, pídele perdón, pídele perdón. El tema Claro, del perdón se vuelve algo ya sin valor, porque primero que es obligado y segundo que es sin ganas. Entonces ya es como pasar la claro. franela, como decimos acá, ¿no? Es pasar el trapito. Sí, invalidas los sentimientos o las emociones del niño, ¿no? Exacto. O niña. Es como, o sea, no importa. Otra tontería que hacemos los papás, y yo, bueno, no lo he hecho mucho, pero me imagino que en algún momento sí, es, ay, por esa tontería estás llorando, ¿no? Claro, pero para el niño eso es importantísimo, porque en su mundo de niño, lo que le está ocurriendo es una fatalidad. Para mí es una idiotez, porque yo soy un adulto. Pero nos olvidamos que son niños y le Sí, decimos,
lloras por las puras, siempre te estás quejando, siempre estás lloriqueando, siempre te vas. Entonces, ¿qué hace el niño? Lo que va a hacer es va a bloquear y eh, va a callar sus emociones, porque considera que sus emociones no son valiosas. Entonces van a pasar dos cosas cuando sea adulto. Una, o va a ser una miércoles que va a empezar a gritonear y mandonear y maltratar a medio mundo para sacar esa ira que tiene acumulada. O va a ser de esas personas que están, ay, sí, disculpe, ay, sí, perdón, ay, sí, no, 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 mejor no, 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 no quiero incomodar, mejor no le digo, mejor no voy, mejor no me muevo, mejor no respiro, porque si no, la otra persona se va a sentir, no. Entonces, tengamos mucho cuidado con los niños, con los adolescentes. Eso de que ya otra vez. ¿No? Ya otra vez estás haciendo tal. No, ¿qué está pasando? ¿Tú crees que te puedo ayudar con esto? No, y si el hijo te dice, mamá, no quiero, quiero estar solo, que esté solo. O sea, nos encanta Claro, solucionarle la existencia a los humanos y no es posible hacer eso. Entonces hay que claro, o respetar sea, los espacios. si no literal nunca recuerden ya, si siempre estás solo y pasa un año solo, no. Pero, o No, sea, respeten su lo digo porque últimamente en este momento se quedan con la frase nada más y siempre no hay, siempre hay que ir entre los extremos, un punto medio, ¿no? Hay que ir como claro. calibrando, como si fuera un colorcito, un sonido, ir calibrando de acuerdo a la situación. Claro, aquí me refiero a Eh, un momento de conflicto, digamos, en sí, coyuntura, ¿no? Pero ujú. sí, o sea, si tenemos un hijo que está demasiado guardado en el cuarto, sí hay Hay que que buscar revisar. una forma de, si yo no encuentro la forma adecuada, buscar ayuda. Y a veces me ha pasado que me dicen, no, pero es que le he hecho, va a la psicóloga, se sienta y no dice nada. Bueno, le digo, es que le has conseguido la psicóloga equivocada. O sea, anda buscando hasta que Claro, es encuentres una cuestión de que ir sí, probando, ¿no? Ujú. pero no, tampoco está bien dejarlo ahí que se pudra, ¿no? O sea, pocos son los chicos que dicen, sí, necesito ayuda, ¿sabes qué? Quiero ir a un especialista que conozco, ¿no? Y conozco Claro. cercanos y conozco no tan cercanos, de pacientes mías que venían a hacer coaching y que, clientes, perdón, y Mm. que, pucha, de ahí el hijo se daba cuenta que la mamá había hecho un cambio y decía, yo también quiero. Y ella le decía, yo no veo chicos, o sea, yo hago talleres en colegios, pero no hago sesiones personalizadas, digamos, a menores de edad. Entonces, los derivaba con amigas psicólogas, o así, y entonces les iba súper bien, porque había un cambio de todos, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta cuando hablamos de sesiones de terapia o de mejora de conductas en la familia. Me dicen, ¿por qué no trabajas con niños? Le digo, porque no me sirve de nada yo decirle, expresa tus emociones cuando va a llegar donde estás tú y tú le vas a decir, ¿ay, otra vez estás con lo mismo? No me sirve. O sea, ahí hay que hacer un cambio de todos y todos tienen que ir a sesiones familiares de terapia para poder hacer un cambio genuino. Sí, Porque si porque yo si voy no, me voy a empoderar y tú me vas a mandar al cuerno, entonces, ¿de qué estamos hablando? pero mucho más cuando, digamos que la situación en la casa, las decisiones sí no las manejan los padres. Entonces es como una autoridad. Exacto. Entonces no, no, más bien estaríamos, pienso yo, no sé, solo algo que se me acaba de ocurrir, es que más bien estamos demostrando que la vida no es coherente, ¿no? Estamos alimentando la incoherencia, ¿no? Si por un lado sí, por otro lado no, siendo los padres figuras tan representativas, ¿no? Exacto. Ahora, como no, como siempre nos estamos excediendo de tiempo porque así somos nosotras, vamos a pasar a las 10 estrategias para fomentar una comunicación asertiva. Entonces, yo voy a decir Perfecto. la primera, la que creemos que es súper buena, que es que hablo desde el yo y no desde el reproche, ¿no? En lugar de decir, tú me haces sentir mal, di, yo me siento mal cuando esto pasa. Evita las culpas y facilita la apertura del otro, porque si tú lo atacas, ¡poc!, se bloquea automáticamente. ¿Cuál otra vez, Maga? Momento adecuado para hablar, elegirlos sabiamente, ¿no? Evita abordar temas delicados en momentos de tensión o cansancio, como el ejemplo que deciste, ¿no? Está llegando así como cansado el colegio, el trabajo y el toque quieres tocar un tema importante, ¿no? Una pausa y de ahí retomamos. Ok, ahora hay que validar la emoción del otro, es lo que dije, cuando ves que se está agitando, se está poniendo rojo, sus orejitas rojas, para la mano ahí, que no es el momento, ¿no? Entiendo que esto te dolió,
tiene sentido que te sientas así. Generar confianza y respeto por la emoción del otro, no decir, ay, otra vez con la misma lloradera, ¿no? ¿Cuál otra vez? Bueno, hacer pausas, que ya vimos el tema de los 6 segundos, cuando sientas que vas a explotar, ¿no? De repente una respiración profunda, tomarse un minuto, e incluso, como dijimos hace un rato, posponer la conversación para después. Es saludable. Otra Ok. más, a ver. Ah, evitar los siempre y los nunca, que son absolutos, que nunca son verdad, porque no es que siempre, y es que nunca. No, en vez de nunca me ayudas, podrías decir, ayer me sentí sola con esta tarea, podemos organizarnos mejor para poder hacerlo juntos, o cuando te lo pido, me gustaría que me ayudes y no que me digas ya en un rato más, ¿ok? Otra. Y bueno, también se ha comentado, ¿no? El lenguaje corporal, coherente al mensaje, ¿no? No sé, de repente están hablando y tú estás mirando a otro lado. Entonces, el tono, la mirada y la postura. Y bueno, el respeto en general, ¿no? Porque, pues también pueden estar en el sofá conversando, no es necesario estar rígido, pero atentos con la mirada o con la escucha. Ok. Ahora, escuchar activamente sin interrumpir ni corregir, ¿no? Hay que darle espacio al otro para expresar. Hay que, o sea, una forma de yo decirle al otro que lo estoy escuchando es hacer esto. Si yo Mm. estoy así, estoy mirando, pero puede ser que no esté escuchando nada, ¿no? Y parafrasear, preguntar con curiosidad, no con juicio. ¿Lo que quieres decir es esto? No. Ah, seguro me estás queriendo decir. Hay mucha diferencia. Entonces, eh, ser un poco más suave para poder comunicar eficientemente. ¿Otra? A ver, necesidades, expresar necesidades y no exigencias, ¿no? En lugar de deberías hacer más esto, me haría bien que hagas esto por mí. O sea, explicar el por qué lo necesitamos, ¿no? Hace un rato hablé de los apegos, o sea, hay personas que necesitan que les avise ciertas cosas, ¿no? O sea, me encantaría que por lo menos mandes un mensaje al día, porque eso a mí me hace sentir escuchada, validada, ¿no? O sea, no cada minuto, ¿no? O sea, no, pero decir el por qué, ¿no? O sea, Ujú. ¿por qué estoy trabajando en esto? Porque es parte de mí y estoy trabajándolo, así que me ayudarías si me escribes más, me llamas más, sin Ok, exagerar. claro, eso es bien importante, no el pensamiento mágico, no, nadie te va a adivinar. Otra forma también es pedir retroalimentación, sobre todo cómo te comunicas, ¿no? ¿Te sentiste atacado con lo que dije? ¿Cómo podríamos hablarnos mejor? Esta pregunta es súper buena porque así nos da la otra persona un derrotero de cómo tratarlo, ¿no? Y se abre un diálogo y se genera un espacio de mejora continua, que eso es importantísimo. La décima, Magali, y no menos Ah, importante. bueno, no, ya. Practicar los pequeños gestos diarios, ¿no? Para tener una conexión positiva. Abrazos, agradecimientos, frases amables, sinceras, ojo. Porque a veces hay cosas cotidianas que sí son, que si esa persona no estuviera, tal vez no las tendríamos. Entonces, agradecerlas. No, no es necesario, te agradezco por el viaje a Tailandia. No, te agradezco porque siempre vas tempranito a comprar el pan porque yo me muero de sueño y yo no hago eso. Entonces, sin ti no podría tomar desayuno. ¿No? Entonces esas cositas chiquititas también son cosas por qué agradecer. Hay tantas cosas por las cuales agradecer. Ujú. Y un poco que no tiene mucho, o sea, no es que no tengan mucho que ver, pero que no es el tema es la comunicación asertiva, pero podríamos entender también cuando hemos hablado de escucha activa, que es importantísima en la comunicación, es escuchar para entender y no para responder. Ayer hablaba con una chica en el lugar donde trabajo y me decía, tengo problemas con mi hijo porque cuando comunico se cierra, le digo, pero es que, a ver, tú tienes que mirarlo con esa curiosidad del niño cuando le cuentas un cuento. ¿Qué pasa cuando a un niño tú le cuentas un cuento? El niño te dice, ¿y qué más? ¿Y qué más pasó? A pesar de que muchas veces ya lo leyó el cuento, o sea, ya se lo sabe. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes curiosidad no tienes juicio. Porque cuando tú tienes curiosidad vas a poder verlo
más o menos como él lo ve y sentirlo más o menos como él lo siente. Pero si tú ya estás buscando una solución cuando está a mitad de conversación y se te salen las palabras porque tú sabes cómo tiene que solucionar, no, ahí estamos fregados porque no hay comunicación. Invalidas lo que él piensa, siente y tú estás haciendo que predomine tu pensamiento y tu sentir. Entonces, esperemos que este capítulo los ayude un montón, compartan con quien necesite, eh, suscríbanse al canal para que siempre sepan cada vez que hay un video nuevo. Estamos teniendo mucha información valiosa que los va a ayudar. Y si no es tu caso y tienes una comunicación perfecta y buenísima, de hecho conoces a alguien que no la tiene. Así que ayúdalo. Y nada, conmigo es todo. Magali, tú. Todo perfecto. Bueno, una frase final que comunicarnos bien no es hablar más bonito, es hablar con verdad y respeto. Entonces eso va a fortalecer los vínculos. Ah, Y bueno, eso sería todo. Nos vemos hasta el próximo video. videito. Listo, cuídense. Nos vemos. Buen fin de semana. Chao, chao. Chao.